Muy buenos días, mi nombre es Manuela Valencia Correa. Yo soy residente de tercer año de la especialización en pediatría de la Universidad de Caldas y el día de hoy les voy a hablar los aspectos más importantes sobre la anemia ferropénica en pediatría. El contenido de la charla entonces va a incluir la definición de la anemia y de anemia ferropénica, la fisiología y el metabolismo del hierro, la epidemiología de la anemia ferropénica, los factores de riesgo según los diferentes grupos de edad en pediatría, los efectos sistémicos de la deficiencia de hierro, los exámenes diagnósticos más importantes que vamos a solicitar, cuáles serían las indicaciones para la tamización y la suplementación con sulfato ferroso y una propuesta personal derivada de todo el contenido de la presentación. Bueno, entonces, ¿cómo se define la anemia? La anemia se define como un valor de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto al valor normal, según la edad y el género. La OMS ha propuesto una serie de rangos de hemoglobina según los diferentes grupos de edad, pero para fines prácticos se considera anemia como un valor de hemoglobina menor de 11 en el grupo de edad entre los 6 meses y los 5 años. El déficit de hierro o ferropenia se considera entonces la carencia nutricional más común en niños y es por eso que nos vamos a enfocar en este déficit nutricional durante la charla. Vamos a hablar entonces de algunos aspectos importantes para recalcar sobre el metabolismo del hierro, porque es a partir de allí que vamos a entender el porqué de la solicitud de los exámenes de diagnóstico y de tamización en un niño en el que se sospecha la presencia de anemia ferropénica y a partir de allí realizar la suplementación preventiva o la suplementación terapéutica, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como se observa en el video, el hierro en los alimentos viene de dos formas, el hierro ferroso y el hierro férrico. El hierro ferroso está principalmente en todas las carnes, mientras que el hierro férrico está presente principalmente en las frutas y las verduras, que a diferencia del hierro ferroso es más difícil de absorber. Tenemos que del 10 al 35% del hierro ferroso se absorbe en el intestino delgado, mientras que solo del 5 al 10% del hierro férrico se absorbe. Por lo tanto, esta forma del hierro tiene que reducirse al hierro ferroso para ser absorbido. Hay diferentes elementos también a nivel sanguíneo que influyen o interfieren con la absorción del hierro de los alimentos. Se tiene principalmente el zinc, el cobre, el magnesio, el selenio y el fósforo como uno de los principales elementos que van a interferir con la absorción del hierro. Entonces esto es muy importante porque va a influir en la manera como le vamos a decir a los pacientes de cuáles serían los tipos de alimentos que deben consumir para evitar en lo posible que se interfiera con la absorción del hierro en la dieta, principalmente en aquellos pacientes que ya tienen una deficiencia de hierro establecida. Luego entonces el hierro, en circunstancias normales y en los que no hay una depleción del hierro a nivel corporal, se va a almacenar principalmente en el hígado en forma de ferritina, que es la principal forma de almacenamiento del hierro a nivel corporal. Luego entonces el hierro ya en su forma ferrosa se va a unir a un transportador que se denomina la ferroportina. La ferroportina se va a localizar principalmente en la superficie vasolateral de los enterocitos del duodeno, pero también se puede localizar en las células de Kupffer en el hígado, en los macrófagos del vaso y en la médula ósea. La función principal de la ferroportina va a ser exportar el hierro que hay en el interior de las células hacia la circulación. Entonces, con eso la ferroportina permite que tanto el hierro proveniente de la dieta, que se va a localizar dentro de los enterocitos, así como el almacenado o el reciclado dentro del organismo en forma de ferritina, tanto en el hígado como en los macrófagos, esté siempre disponible para las distintas funciones corporales que lo requieran. Y también en casos en los que hay una depleción de hierro a nivel corporal para aumentar su absorción y su circulación a nivel sanguíneo. Ahora, el principal transportador de hierro a nivel corporal es la transferrina.
Como vemos, entonces hay unos estados en los cuales hay una depleción de hierro y por lo tanto se elevaría al máximo la absorción de hierro y disminuye la expresión de la hepcidina que transporta el hierro en el interior de la célula, con el fin de que salga hierro de la célula y finalmente aumente la circulación corporal para suplir las necesidades en los estados en los que hay deficiencia de hierro. Entonces, ahora para hablar de la epidemiología de la anemia ferropénica, esta ilustración nos muestra las estadísticas del último reporte de la OMS en el año 2009 acerca de la prevalencia mundial de la anemia registrada entre los años 1993 y 2005. En esta publicación se estima que aproximadamente un cuarto de la población mundial tiene diagnóstico de anemia ferropénica. Como se observa, la mayor prevalencia se registra en el África y en el sudeste asiático, y el menor número de casos se va a concentrar a nivel de los Estados Unidos. Ya para el caso específico de Colombia, la prevalencia va a oscilar alrededor del 27.7%, que es muy similar a la prevalencia registrada en estadísticas nacionales, como ya lo vamos a ver. Ahora, con respecto a los grupos poblacionales, la prevalencia más alta es en los preescolares y la prevalencia más baja va a ser en los hombres. Sin embargo, el grupo poblacional con el mayor número de individuos afectados es en las mujeres en edad fértil. Ya para el caso de Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional realizada en el 2010, la prevalencia general de la anemia en los niños menores de 5 años es del 27.5%, pero las prevalencias más altas se van a concentrar en los niños y niñas entre los 6 y los 11 meses de edad, con un 59.7%, y que va a estar seguida por los niños entre los 12 y los 23 meses de edad, con un 29%. Vamos a mencionar entonces los diferentes factores de riesgo para la anemia ferropénica. Para esto, pues vamos a dividir a la población pediátrica en los menores y los mayores de 2 años de edad. ¿Y por qué esta separación? Porque en los menores de 2 años de edad la rápida tasa de crecimiento va a coincidir frecuentemente con una baja ingesta de hierro, particularmente en los lactantes entre los 9 y los 18 meses de edad. Ya los recién nacidos a término tienen mayores reservas de hierro al nacimiento y por ende tienen menor riesgo de padecer deficiencia de hierro e incluso la aparición de la anemia ferropénica podría ser más tardía, mientras que los recién nacidos pretérmino nacen con menores depósitos de hierro, pero tienen una mayor tasa de crecimiento durante la infancia. Por lo tanto, sus depósitos de hierro se van a depletar un poco más temprano en comparación con los recién nacidos a término. Más o menos se dice que se pueden depletar hacia los 2 a 3 meses de edad y por lo tanto entonces están en mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro con sus consecuencias, como ya lo vamos a ver más adelante. Este es un estudio observacional, transversal y analítico que fue realizado en Santiago de Chile en 1990, donde se evaluó la presencia o ausencia de la ferropenia en lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva y con fórmulas lácteas, tanto fortificadas como no fortificadas con hierro. Se observó que aproximadamente en un 20 y un 40% de los lactantes solo alimentados con fórmulas no fortificadas con hierro o con leche de vaca y de un 15 a un 25% de los lactantes alimentados con lactancia materna están en riesgo de desarrollar deficiencia de hierro más o menos hacia los 9 a los 12 meses de edad. En cambio, los lactantes alimentados solamente con fórmula fortificada con hierro virtualmente no tienen riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro más o menos hacia los 9 meses de edad. Lo que sí se demuestra en este estudio y en general en estudios subsiguientes es que la introducción temprana de la leche de vaca, es decir, la leche entera, y el consumo de más de 24 onzas de leche de vaca diariamente después del primer año de edad son factores de riesgo para desarrollar anemia ferropénica o deficiencia de hierro, con el riesgo de desarrollar anemia y las otras complicaciones como ya lo vamos a recalcar. Ya después de los 2 años de edad, cuando la tasa de crecimiento de los niños disminuye y la dieta se vuelve más diversa, el riesgo para desarrollar deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro disminuye un poco en comparación con los niños menores de 2 años. Para estos niños, para este grupo de edad, el riesgo de desarrollar
anemia por deficiencia de hierro o únicamente la deficiencia de hierro estaría relacionado con el acceso limitado a los recursos, las dietas inadecuadas se conciben como aquellas en las que son los vegetarianos, los veganos o cuando las madres no administran la alimentación de forma adecuada al niño, a pesar de que se cuente pues con todos los alimentos necesarios en el hogar. Y asimismo las enfermedades crónicas como las enfermedades inflamatorias o los desórdenes sanguíneos. Ya durante la adolescencia, los requerimientos de hierro y por ende el riesgo de desarrollar deficiencia de hierro se incrementa pues debido al rápido crecimiento que existe en esta etapa de la vida. Entre los varones el riesgo está principalmente después de realizar el pico de crecimiento puberal y entre las niñas y las mujeres, sin embargo, también existe este riesgo durante la etapa puberal, pero la menstruación incrementa el riesgo de deficiencia de hierro eh, a través de los años. Dado que la anemia es el indicador más común usado a nivel mundial para realizar la tamización de deficiencia de hierro, entonces normalmente los términos anemia, deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro usualmente son usados de forma indiscriminada. Sin embargo, se sabe que formas leves a moderadas de deficiencia de hierro, en las cuales, aunque la anemia esté ausente, los tejidos también pueden tener algún grado de afectación, que va a ser de leve a severo dependiendo de la severidad de la deficiencia de hierro. Entonces, en este sentido, pues el cerebro es uno de los tejidos más ricos en hierro y es un condicionante para el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque interviene en el metabolismo energético, en la síntesis de neurotransmisores, la mielinización, el crecimiento axonal y la sinaptogénesis. Y asimismo, pues es fundamental para el desarrollo de la visión, la audición, el lenguaje y la memoria. Entonces, como hemos visto, la mayor susceptibilidad a la ferropenia ocurre durante los 2 primeros años de vida, siendo el periodo de edad más vulnerable para desarrollar alteraciones en el tejido nervioso. Pero lo más preocupante es que los daños producidos durante los 2 primeros años no revienten con el tratamiento. Y esto va a repercutir principalmente en la inteligencia del individuo. Pero también vemos que la deficiencia de hierro, aún sin llegar a desarrollar anemia, puede afectar también el sistema inmune porque los leucocitos en un estado de deficiencia de hierro tendrían una capacidad reducida para alisar los microorganismos y los linfocitos y una habilidad también disminuida para replicarse cuando son estimulados por un mitógeno. Entonces, ¿en qué se traducen los efectos sistémicos de la ferropenia? Por lo que hemos visto, entonces esto alteraría el desarrollo cognitivo, afecta el aprendizaje y disminuye la capacidad laboral. Todo esto se conjuga en que va a haber personas con menores oportunidades y por ende un país más pobre. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes diagnósticos que debemos tener en cuenta a la hora de abordar un paciente en el que sospechamos que tiene un déficit de hierro o posiblemente una anemia por deficiencia de hierro? Primero, tenemos que tener en cuenta los diferentes estadios por lo que se pasa a medida que transcurre y empeora la presencia de hierro, y a partir de ello se definen los estudios a solicitar. Entonces, en el estadio 1 hay una reducción en los depósitos de hierro y por lo general los individuos en este estadio son asintomáticos. En el estadio 2 hay una eritropoyesis deficiente y ya en el estadio 3 como tal se presenta la anemia, donde ya los individuos empiezan a presentar manifestaciones sistémicas de anemia que pueden ser de leves a severas dependiendo del grado de severidad de la deficiencia de hierro. Bueno, entonces, basados en la literatura y en la experiencia de nuestra escuela, el diagnóstico de anemia ferropénica va a partir de 3 exámenes diagnósticos básicos y fundamentales, que son el hemograma, el extendido de sangre periférica y los reticulocitos. Y durante la charla vamos a ver cuál es la utilidad del hierro sérico, de la ferritina y de la transferrina. Entonces en el hemograma lo que vamos a observar es una hemoglobina menor de 11 según los parámetros que vimos al inicio en la definición de anemia fundamentalmente, y va a haber una disminución del volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque la deficiencia de hierro produce una hipoxia tisular, lo que se va a traducir en una mayor producción de eritropoyetina a nivel renal, quien a su vez induce una intensa estimulación de la médula ósea.
al no disponer la médula ósea del hierro suficiente para sintetizar el grupo hemo, los hematíes van a ser más pequeños de lo normal. Por lo tanto, son microcíticos e hipocrómicos por el menor contenido de hemoglobina. También se va a presentar hipocromía. Se dice que la hipocromía es un signo muy precoz de ferropenia y que puede aparecer incluso antes de que haya un descenso en el volumen corpuscular medio y como tal en la aparición de anemia o en el descenso de la hemoglobina. También se va a presentar un RDW aumentado, es decir, que los hematíes pueden presentar una anisocitosis relevante, es decir, una variabilidad en cuanto al tamaño de los eritrocitos, y esto es un reflejo de las distintas poblaciones de hematíes, y también, al igual que la hemoglobina corpuscular media, es uno de los signos más precoces de la deficiencia de hierro. Y también que podemos observar en el hemograma una trombocitosis o un aumento en el recuento de las plaquetas, porque la sobreestimulación de la médula ósea en ausencia de un aporte adecuado de hierro va a producir una mayor proliferación de los megacariocitos. El extendido de sangre periférica va a ser un reflejo del hemograma y fundamentalmente lo que vamos a ver es que va a haber glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos con anisocitosis y poiquilocitosis, es decir, con variabilidad en el tamaño y en la forma de los eritrocitos. Bueno, y los reticulocitos, como sabemos, son los precursores finales de los hematíes. En los casos de anemias de origen central, como es el caso de la anemia ferropénica, ya el recuento de reticulocitos estaría disminuido. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos aspectos, podríamos decir que la anemia ferropénica es una anemia microcítica, hipocrómica, heterogénea y arregenerativa. Ahora, ¿cuál es la utilidad del hierro sérico total, la transferrina y la ferritina sérica? En el caso del hierro sérico, se dice que su estimación como una medida de la deficiencia de hierro tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque los valores normales en los diferentes grupos de edad tienen un rango muy amplio, porque varía significativamente por la edad y porque es sujeto y es secundario a los cambios en el ritmo circadiano, y además porque puede disminuir solamente en infecciones leves o transitorias, o sea que realmente no reflejaría el estado del hierro en un individuo y por lo tanto podría llevar a falsos negativos. La transferrina también tiene sobre todo el problema de que tiene amplias variaciones, principalmente en estados de infección, en estados de deficiencia incluso leve de hierro, y pues también tiene unos valores como muy amplios entre los diferentes grupos de edad, entonces no sería una buena herramienta para evaluar pues el estado del hierro corporal total del individuo. En el caso de la ferritina, como habíamos visto en el metabolismo del hierro, la ferritina pues refleja el nivel de los depósitos corporales de hierro. Entonces, en general se dice que una concentración de menor de 12 nanogramos por mililitro es considerada diagnóstica de deficiencia de hierro, en el caso de los niños menores de 5 años. Ya para los niños mayores de 5 años es menor de 30. Sin embargo, pues los niveles de ferritina pueden existir en una deficiencia de hierro cuando hay infecciones bacterianas o parasitarias, cuando hay presencia de neoplasias, principalmente neoplasias hematolinfoides o condiciones inflamatorias crónicas, porque la ferritina se considera que es un reactante de fase aguda de la inflamación y su síntesis se aumenta en infecciones o inflamaciones agudas o crónicas. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para solicitarla? Siempre tenemos que recordar el espectro que va desde la ferropenia hasta la anemia ferropénica ya establecida. En un paciente sintomático en el que se tiene la fuerte sospecha de que la causa de su estado clínico es una anemia ferropénica, podría no ser útil la solicitud de la ferritina, porque si el paciente ya está sintomático es porque sus depósitos ya se agotaron, por lo que muy probablemente la ferritina estaría disminuida. Recordemos que primero se agotan los depósitos y finalmente el hierro corporal cuando el paciente ya está sintomático. O sea que en este estadio no sería útil solicitarla porque sí muy probablemente esté disminuida y ya lo que estaríamos haciendo es agotar recursos de una manera poco útil. Entonces, por ende, la solicitud de la ferritina sería realmente útil en los pacientes asintomáticos, pero que tengan múltiples factores de riesgo para desarrollar ferropenia, es decir, antes de que aparezca la anemia, porque en ese momento ya pues son irreversibles.
los pacientes que tengan una anemia severa definida como una hemoglobina menor de 7 y los pacientes en los que se tengan dudas diagnósticas o que la etiología de la anemia posiblemente sea de origen multifactorial en la que no sepamos si interviene solamente la deficiencia de hierro o si también intervienen pues otros factores como otras deficiencias nutricionales, como es el caso de la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico o situaciones o síndromes genéticos como las talasemias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la tamización? Diferentes organizaciones nacionales e internacionales han establecido unas recomendaciones prácticas para realizar la tamización de ferropenia y anemia ferropénica en la población pediátrica dependiendo de su edad. Para el caso del CDC, esta entidad recomienda que en los menores de 6 meses la tamización de rutina es de poco valor, porque como vimos en general en este grupo de edad la prevalencia de anemia ferropénica es baja. Sin embargo, recomienda la tamización en los lactantes asintomáticos de alto riesgo entre los 6 y los 12 meses de edad. Para el caso de la Academia Americana de Pediatría, esta entidad ha llegado a la conclusión de que el cribado universal de la anemia, fundamentalmente de la anemia ferropénica, debe llevarse a cabo al primer año de edad con la determinación de la concentración de hemoglobina. Y esta detección universal pues también debería incluir una evaluación de los factores de riesgo asociados, bien sea con deficiencia de hierro o con anemia por deficiencia de hierro, o sea que siempre es muy importante conjugar tanto la edad del individuo como la presencia o ausencia de factores de riesgo para desarrollar esta entidad. Y en este caso, pues se dice que los exámenes de laboratorio mínimos para establecer la deficiencia de hierro es la medida de la hemoglobina, pero que en muchos escenarios la medida pues simple y más costo efectiva para hacer esta tamización podría ser el hemograma completo. Y asimismo, luego de medir la presencia de los factores de riesgo en los individuos en los que tengan importantes factores para desarrollar deficiencia de hierro, se podría medir la ferritina en el momento del tamizaje inicial, porque esto también nos podría pues facilitar el diagnóstico de la anemia. Ya en los casos en los que la hemoglobina está entre 10 y 11 en los individuos pues, al primer año de edad, es decir, en los que haya una presencia de anemia leve y que puedan ser seguidos pues, de una forma muy cercana, un método diagnóstico alternativo podría ser la prueba terapéutica, que consiste en documentar un aumento en 1 gramo por decilitro de la hemoglobina plasmática después de haberle administrado al individuo un mes completo de suplementación terapéutica con sulfato ferroso, especialmente en aquellos individuos en los que se sabe que el principal factor de riesgo va a ser pues la ausencia o la disminución del aporte de hierro en la dieta. Una vez de que esa respuesta es confirmada, se sigue ya una suplementación pues terapéutica con hierro y se debería hacer pues la monitorización por varios meses después de que ya la hemoglobina empiece a incrementarse. Bueno. Ya para los niños entre 1 y 3 años de edad, donde se supone que el riesgo de anemia ferropénica es un poco menor en comparación con los pacientes menores de 12 meses, ya se va a hacer una tamización selectiva, esto es teniendo en cuenta los factores de riesgo que tengan estos individuos mayores de 1 año para desarrollar tanto deficiencia de hierro como anemia por deficiencia de hierro. Y en ellos dice la Academia Americana de Pediatría que no solamente bastaría con hacer una medición de hemoglobina y hematocrito o un hemograma completo, sino que adicionalmente podríamos también determinar o solicitar un extendido de sangre periférica y un recuento de reticulocitos como pruebas mínimas para hacer la tamización, dado que en estos individuos la anemia ferropénica no sería una de las principales causas de anemia, sino que ya se conjugan otro tipo de causas que debemos descartar y que con estos 3 exámenes básicos podríamos llegar a sospechar y ya dependiendo de los resultados pues se solicitarían las pruebas diagnósticas adicionales. Bueno, luego tenemos las guías de Bright Futures o las guías de futuro brillante que representan un consenso entre la Academia Americana de Pediatría y Futuro Brillante como tal. Entonces este esquema va a reflejar los cambios aprobados en octubre del 2015 y que fueron publicados en enero de 2016. Con respecto a la tamización de ferropenia y anemia por deficiencia de hierro, se adicionó una evaluación del riesgo a los 15 y a los 30 meses de edad. Entonces, como se observa, en todos los lactantes la evaluación del riesgo para anemia por deficiencia de hierro o únicamente deficiencia de hierro
A través de una simple valoración de los factores de riesgo, se recomendaría a los 4, los 15, los 18, los 24 y los 30 meses de edad, posteriormente a los 3 años y luego anualmente según la presencia o no de factores de riesgo. Pero como vemos siempre, la tamización inicial va a empezar a partir de los 12 meses de edad. Bueno, finalmente estas son las recomendaciones de tamización de la OMS que fueron publicadas en el 2001, basadas en las diferentes prevalencias de deficiencia de hierro a nivel mundial, la disponibilidad que exista para los métodos de diagnóstico de laboratorio en los diferentes países y la ocurrencia de otros factores de riesgo diferentes a la deficiencia de hierro que pueden causar anemia y que por lo tanto van a dividir a los diferentes grupos poblacionales o a los países según su nivel de recursos en pobre, intermedio y adecuado, y según esto que se va a relacionar de una forma directamente proporcional con la prevalencia de anemia. Por ejemplo, en los países con un nivel pobre de recursos, pues se considera que la prevalencia de anemia va a ser grave. En este caso, entre más bajo sea el nivel de recursos, la tamización va a ser más sencilla y va a estar basada principalmente en la realización del examen físico e incluso la confirmación diagnóstica podría también hacerse solo con la respuesta clínica con la suplementación preventiva con sulfato ferroso como lo vamos a ver o simplemente con una medición con una hemoglobina de hematocrito. A medida que el nivel de recursos aumenta, donde la prevalencia de anemia ya va a ser más leve, la tamización se puede hacer, obviamente incluyendo el examen físico y unos test básicos, pero también podríamos incluir tests adicionales, principalmente la ferritina, como ya lo vimos, pero que en otras circunstancias podría también solicitarse, por ejemplo, otros exámenes como la saturación de transferrina para definir el estado de hierro en el individuo y a partir de ello tomar nuestras decisiones clínicas. Los sujetos que tengan una anemia severa usualmente pueden ser detectados simplemente por examen clínico, ya sea por una palidez significativa en las conjuntivas, la lengua, los lechos ungueales y las palmas. Sin embargo, en los niños pequeños sobre todo, la palidez palmar se prefiere a la palidez conjuntival como un signo diagnóstico importante, debido a la frecuencia pues, de conjuntivitis que causa enrojecimiento de la conjuntiva, incluso en individuos anémicos, y que podría generar falsos negativos pues, en esos individuos. Y como vemos, pues la estrategia IEPI en nuestro país también utiliza la palidez palmar como un método de tamización definitivo para tomar la conducta clínica en el paciente. Bueno, entonces hay algunas cosas para recalcar con respecto a la suplementación del hierro. Pues los suplementos de hierro, como sabemos, son la estrategia pues, más común que se utiliza actualmente para controlar la deficiencia de hierro en los países principalmente en vía de desarrollo. Y la suplementación terapéutica va a ser la más utilizada para tratar la anemia por deficiencia de hierro existente. Y también debe ser considerado como una medida de salud pública preventiva para el control de la deficiencia de hierro en poblaciones de alto riesgo para desarrollar deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro. Entonces, como vemos, en el caso de la suplementación preventiva, hay dos tipos de suplementación, la universal y la selectiva. La suplementación universal es aquella en la que se debe realizar en todos los individuos que pertenezcan a estos grupos poblacionales, que son las embarazadas y los prematuros o de bajo peso al nacer, por lo menos hasta que cumplan este último grupo el primer año de vida corregida. Ya en los mayores de 6 meses, esa suplementación preventiva se desarrollaría cuando la prevalencia de anemia ferropénica en el país donde reside el individuo sea mayor del 40%, como lo vimos, por ejemplo, cuando mencionamos la epidemiología de la anemia ferropénica en África, esta podría ser una importante medida preventiva. La dosis es de 2 miligramos por kilo día en niños pequeños o de 30 miligramos al día en niños más grandes, adolescentes y adultos. Se hace una suplementación durante 3 meses continuos y diaria. Sin embargo, en los entornos en los cuales la prevalencia de anemia oscile entre el 20 al 40%,
hay unas recomendaciones de hacer unos regímenes intermitentes de suplementación de hierro. ¿Por qué? Porque esto reduciría la frecuencia de efectos adversos asociados con la suplementación diaria con hierro, porque sería más aceptable pues para los individuos en los que se está haciendo la suplementación y porque entonces aumentaría la adherencia. Sin embargo, realmente la evidencia existe en que la suplementación diaria durante 3 meses a esta dosis con el sulfato ferroso es la que realmente va a impactar en la prevención de anemia ferropénica en los grupos poblacionales que tengan la deficiencia. Ya la suplementación terapéutica es como tal la que se realiza en los individuos en los que ya tienen anemia ferropénica establecida. También se hace con sulfato ferroso, una dosis mayor en comparación con la suplementación preventiva de 3 a 6 miligramos por kilo día de hierro elemental. También se hace diaria y se valora por primera vez al individuo un mes después para valorar la respuesta tanto clínica como paraclínica. Finalmente, entonces, ¿cómo abordaríamos el niño con anemia? Y esta es la propuesta personal basada en todo lo que les acabo de mencionar, pues acerca de la anemia por deficiencia de hierro. Todo inicia con la edad, ¿cierto? Sabemos que entonces los niños menores de 2 años son los que más riesgo tienen de desarrollar deficiencia de hierro y por ende anemia por deficiencia de hierro. Siempre determinar si tiene o no factores de riesgo dependiendo de su grupo de edad y su grupo poblacional, lo que incrementaría el riesgo de deficiencia de hierro y en los individuos en los que entonces tendríamos que enfocarnos más para realizar la tamización y la prevención de todas las consecuencias pues, relacionadas con la deficiencia de hierro. Siempre realizar un examen físico completo, pero fundamentalmente podríamos hacer la tamización simplemente observando la palidez palmar y en esos casos en los que yo sospecho que efectivamente puede existir una deficiencia de hierro, se ordenaría la prueba terapéutica con sulfato ferroso de una manera preventiva. Y en esa misma consulta se solicitaría las pruebas básicas que vimos, el hemograma, los reticulocitos y el extendido de sangre periférica, más o menos entre 15 días y un mes posterior al inicio de la prueba terapéutica. Solicitamos pues el control del individuo para corroborar los nombres y apellidos completos en el hemograma y los exámenes solicitados, que sería la anemia microcítica, hipocrómica, heterogénea a regenerativa. Si tanto el nombre como los apellidos están presentes en esos exámenes que solicitamos al individuo, podemos hacer perfectamente un diagnóstico de anemia ferropénica. Y ya dependiendo de los individuos, que ya dijimos cuáles eran los criterios, vamos a definir la pertinencia de solicitud de otros estudios como la ferritina. Muchísimas gracias.